Perfecto, pues vamos a iniciar con esta maravillosa clase. Eh, es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué tal, Coral? Bienvenida. Que nosotros tenemos que aprender y sobre todo como que irlo memorizando para integrarlo en nuestro día a día, porque este tema nos va a enseñar cómo nosotros podemos ahorrar nuestra energía y poderla usar de manera más consciente, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de que lo más importante que tenemos es nuestro tiempo y nuestra energía, y justo estas dos partes van de la mano. Tiempo y energía es lo mismo. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra atención? Es muy importante que lo valoremos porque muchas veces esa energía literalmente la estamos derrochando, ¿no? Y entre ese derroche, pues también se está yendo nuestra vida. Y además que esta energía justamente está conectada con el cuerpo físico. Entonces, todo lo que se encuentre desequilibrado por consecuencia, va a perjudicar mi cuerpo, va a perjudicar mi salud, va a perjudicar mis facultades. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y que aprovechemos nuestro mayor recurso, que es nuestra energía. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver lo que son los 7 centros de la máquina humana, cómo se encuentran organizados en nuestro cuerpo físico y qué energía utilizan cada uno de ellos y cómo podemos sacarle el mayor potencial. Ya saben que ustedes me pueden ir dejando sus dudas en comentarios, yo aquí estoy pendiente de leerlos. Saben que también me gusta hacer las clases muy dinámicas. Solecito, bienvenida. Entonces, al final del tema, ustedes van a poder abrir sus micrófonos, compartir, incluso reflexionar, ¿no? Si esto les conecta con cómo ustedes se sienten al finalizar su día. Toda esa parte la vamos a complementar con lo que ustedes quieran aportar, ¿sale? Bueno, entonces vamos primero que nada, pues conocer qué centros tenemos. Ahora, este conocimiento no está muy aislado a lo práctico, porque ya de una podemos ver estos centros como autoobservándonos. Estos centros son del plano físico. Hay personas que los confunden con los chakras, pero los chakras están en otra dimensión. Eso es otro tema. El día de hoy vamos a ver algo que está en el cuerpo físico. Ahora vamos a ver cuáles son sus características, comprender el estado en el que actualmente se encuentran y qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Entender cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar energía, ¿verdad? Entonces, bueno, esta imagen a mí me encantó porque resulta, esto lo voy a conectar con una última información al final, una última diapositiva, que cada que nosotros vamos a dormir, estos centros energéticos se recargan. Es por eso que muchas veces hasta con una pequeña siesta ya uno se siente otra vez recargado de energía, ¿no? Pero conforme va pasando el día, cuando no nos autoobservamos, cuando no tenemos conocimiento de estos centros, pues se va despilfarrando toda esa energía y vamos teniendo desequilibrios, ¿no? Desequilibrios emocionales, desequilibrios mentales, pues obviamente que eso nos va perjudicando. Bienvenida, Norma. Vamos a ver ahora. Los centros son puntos energéticos que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y que nos permiten desarrollar diversas funciones. Es importante notar que al hablar de centros nos referimos a algo que pertenece al cuerpo físico. En este tema vamos a ver cosas bien interesantes porque también vamos a conocer esta ley que es la del 7, que la ley del 7 ordena. Si ustedes observan los 7 días de la semana, los 7 centros, los 7 chakras, los 7 pecados capitales y muchas cosas están ordenadas bajo el 7. Justo el día de hoy, en todo este recorrido que vamos a hacer, vamos a conocer también
7 funciones, también vamos a ver que está relacionada con un planeta, con los 7 planetas. Entonces se va a poner muy interesante todo este tema. Vamos a ver, por ejemplo, que el primer centro que vamos a estudiar es el centro sexual. Este centro sexual se encuentra en el coxis, en la puntita de nuestra columna vertebral. El centro sexual maneja lo que es la energía creadora sexual. Esta energía es la única capaz de darle vida a un ser humano. Por lo tanto, es una energía sumamente poderosa que tenemos muy infravalorada. Si nosotros empezamos a ver el valor tan maravilloso que tiene esta energía, vamos a aprender a cuidarla. Uno no cuida lo que no valora, ¿no? Existe esa frase tan interesante y tan importante. Entonces, ¿cómo vamos a darle el valor a la energía? Pues reflexionando, ¿no? ¿Cómo se siente tenerla dentro de mi cuerpo? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Y qué pasa cuando yo la derrocho? Entonces, vamos a ver que esta energía tiene la función de crear. Tiene 3 posibilidades de sexo. Una, que es la suprasexualidad, que es que esta práctica a mí me ayuda a la regeneración, a la creación de mis cuerpos existenciales del ser, como usando esta energía para subirla por mi columna vertebral, vértebra por vértebra, hasta mi entrecejo. En esta práctica enseñamos que toda esa energía se sube, nada se despilfarra. Es decir, cuando se contiene la sensación del orgasmo, de la eyaculación, es decir, cuando no se llega a esa sensación, la energía se mantiene dentro de uno. Eso hace que la podamos transmutar. ¿Qué significa transmutar? Transformar la materia en energía. Entonces, uno en esta práctica, unido a su pareja sexualmente, va a imaginar cómo sube esa energía y a eso se le llama el despertar del Kundalini. Uno va viendo que esto no es alucin, no es algo que uno se imagina, no, o sea, es algo que se va a ir materializando en lo que vamos sintiendo y cómo vamos percibiendo la vida de una forma muy diferente. Además de las capacidades que vamos desarrollando, porque imagínense, nos vamos a llevar esta poderosa energía al cerebro. Entonces, todas esas facultades que se encuentran dormidas en estos centros van a ir despertando. Por lo tanto, vamos a tener una conexión con lo divino muchísimo más sensible. Vamos a empezar a conocer lo que es el amor, porque en esta práctica aprendemos a humanizarnos, a humanizar el sexo, que actualmente se encuentra muy animalizado, ¿no? O sea, es como muy agresivo, muy violento, muy animal. Incluso se puede decir que hasta en ocasiones peor que los animalitos. Entonces, a nosotros nos dieron la capacidad de pensar, ¿no? De ser distintos a los animales y justo con esta práctica vamos a intentar esa parte. Ahora, esto lo vamos a ver en próximas conferencias, cómo se hace la práctica tal cual. Y lo siguiente, déjenme agregar a la persona. ¿Qué tal, David? Bienvenido. El siguiente aspecto es el sexo normal. Bueno, en el sexo normal se busca la reproducción de la especie, ¿no? Esta parte, pues, digamos que no en todas las prácticas del sexo vamos a buscar tener hijos, pero no está, no está mal que tengamos el deseo también de en algún punto tener un hijo. Miren que, no sé, para los que son papás, yo no lo soy, pero yo lo he visto pues, en gente que está a mi alrededor. El ser padre o madre te da la oportunidad de despertar amor y una sabiduría que alguien que no lo es va a ser muy difícil que lo pueda despertar. Es una oportunidad maravillosa de subir a niveles de conciencia más elevados
la interacción que tiene un padre con un hijo, por todas las habilidades que tiene que desarrollar para cuidar a un ser desde cero, desde pequeñito, ¿no? Son las cosas hermosas. Entonces, aquí pues no estamos tan peleados, más bien no estamos peleados con el hecho de que una persona quiera ser papá o mamá o no lo quiera hacer, ¿no? Porque también ahí está el libre albedrío, pero sí de que lo veamos de una forma muchísimo más consciente, ¿no? Porque claro que esto conlleva muchas responsabilidades. Luego, tenemos lo que es la parte de infrasexo. Ah, bueno, pero en el sexo normal, nosotros enseñamos que hay una práctica en la cual no es necesario derramar toda nuestra energía sexual para poder crear un bebé. En este caso, se le pide al ser que sea por favor él quien oriente, quien lleve ese único espermatozoide a fecundar al óvulo para que se dé esa gestación y no sea necesario todo ese despilfarro de energía. Uno conforme va teniendo contacto con su ser, va despertando conciencia, va viendo estas cosas. Yo sé que en un principio puede parecer algo muy extraño porque no tenemos un contacto con esto. Normalmente nosotros estamos más en lo físico, en lo que dicen los doctores, en los anticonceptivos y bueno, en toda la cuestión de la ciencia, nos guiamos por ese lado. Pero cuando uno empieza a hacer su vida más interna, empiezas a conectar con ese ser y ese ser es el que justo te va guiando. Y a uno le van incluso avisando, oye, ¿sabes que te viene un hijo? Y tú puedes soñar con ese ser, con ese bebecito que te está pidiendo un cuerpo. Obviamente esto mientras estés en pareja, ¿no? Y ya tú decides conscientemente si tú quieres tener ese bebé, si te sientes preparado para tener ese bebé o prefieres no tenerlo. Y normalmente esa pregunta, bueno, por lo que yo he vivido, se las hacen a las mujeres, porque como que en la mujer se carga más el peso de tener un hijo. Entonces, más que el hombre decida, es algo que debe decidir más la mujer. Bueno, esto es un extra, pero en realidad como para que me entiendan un poco el contexto. Y luego está la otra práctica que es el infrasexo. El infrasexo, pues es el sexo que más conocemos, ¿no? Ese sexo que solamente lo obtenemos por placer, por una satisfacción, lo agregamos como a nuestra lista de necesidades, ¿no? O sea, así como tengo hambre, pues también tengo necesidades sexuales, pero no le doy un sentido superior, o sea, simplemente es para una satisfacción, un deseo. De esta forma, si no lo sepamos, pues estamos reproduciendo nuestra parte animal, nuestra parte egoica, y esto también ya lo podremos ir reflexionando más adelante. Actualmente ya se ha abierto más esta información del cuidado de la energía. Hay personas, fíjense, hay personas que hasta son famosas que hablan de esto, de que en el cuidado de nuestra energía está nuestra belleza, está nuestra salud, están nuestras capacidades de inteligencia. Hace poco, bueno, me encontré con un reel de Cristian Castro y él, ya ven que él tiene una voz muy bonita. Y él así le comentaba a los alumnos, era como en una edición de la academia, algo así, y les comentó, les dijo, yo para llegar a notas muy altas, no tengo relaciones sexuales ese día, esa noche, o no sé por cuánto tiempo, para que mi voz, como que él notaba que se desgastaba cuando él tenía sexo. Entonces, que él no tenía sexo en ese tiempo y que tenía un mejor alcance. Y dije, qué interesante. Y si ustedes lo estudian, hasta deportistas, gente así, pues habla de esto, ¿no? De estos misterios. Estos son los misterios de la energía, de la sexualidad. Y uno, más allá de creerle a cualquier persona, porque no se trata de eso, uno tiene que practicarlo en uno. O sea, cómo te sientes cuando no derramas tu energía y cómo te sientes cuando sí lo haces. Esto uno lo tiene que ir percibiendo en su cuerpo, porque uno es el que vive aquí, ¿cierto? Entonces, es esa parte. Bueno, este centro está relacionado con el defecto de la pereza. Justo la pereza es uno de los primeros defectos que hay que trabajar y no hablamos de una pereza porque a veces visualizamos a alguien
perezoso como alguien flojo, alguien que está acostado en la cama, pero más bien nos referimos a esa mala voluntad, a ese dejar todo para mañana, a esa zona de confort, a ese estado de pesimismo, de apatía, de desánimo. Esa es la pereza, es una forma de pereza. Y esta pereza se ve más marcada en nuestras cuestiones espirituales, ¿no? Lo vemos muy normal que ya cuando nos está llevando la fregada es cuando buscamos a Dios, ¿no? Pero mientras nos esté yendo bien, nos cuesta más trabajo, nos da más flojera porque no le vemos la necesidad de integrar la espiritualidad en nuestra vida, ¿no? Nos es muy fácil perder el tiempo en el celular 2 horas, pero ponernos a meditar 2 horas, uy, cuesta, ¿verdad? Incluso uno lo intenta y ya tienes sueño, ya estás cansado, te duele la espalda. Ahí vemos ese factor de la mala voluntad. Fíjense, la pereza parece inofensiva. Uno podría decir, es de los defectos más inofensivos y resulta que es de los más peligrosos. ¿Qué dicen? La madre de todos los vicios es el ocio y el ocio viene de la pereza. Entonces, es parte de las reflexiones que ustedes pueden ir haciendo, ¿no? El sentido de este centro, de esta energía, es el tacto. Por medio del tacto, nuestra energía sexual se activa, entra en calor. Por eso nosotros debemos de cuidar mucho cómo utilizamos nuestro tacto, ¿no? O sea, para no estar activando nuestra energía sexual sin necesidad, más que cuando vaya a ser necesario, que sea cuando vayamos a hacer alguna práctica de suprasexo o algo de ese estilo. Bueno, hasta aquí terminamos con este centro. Ahora vámonos con el centro instintivo. El centro instintivo está a la altura del hueso sacro, esa manzanita que tenemos en las caderas sobre la columna vertebral. Su función es el tetrasustentador. Este se encarga de distribuir toda la energía a los demás centros. En este centro está la memoria de las aguas. Aquí los elementos también se encuentran relacionados. Este centro es el del agua, ¿sale? ¿Qué vemos en la memoria de las aguas? Vemos que ahí está el registro de nuestros traumas, de nuestros resentimientos, de nuestro pasado, porque justo está relacionado con la nota musical re. Yo, bueno, de tanto que he dado estas conferencias, he notado que muchas palabras que inician con re nos hablan del pasado. Recuerdo, rememorar, reembolso, ¿no? Resentimiento, hasta en inglés, ¿no? Reset, o sea, nos están hablando de algo que ya sucedió. Aquí vamos a ver un aspecto muy interesante. Resulta que su función, parte de sus funciones son aprender con H. Esa es la manera consciente de este centro, es decir, esa H intermedia, que no sé por qué no está aquí. Ah, sí está acá, miren. Esa H intermedia no es un error ortográfico, es un secreto. Esa H tiene el hondo significado de cualquier experiencia vivida sin guardarlo en la memoria. Miren, uno debería de aprender a vivir el instante tan bonito, de manera tan hermosa, que así como lo vivimos, lo olvidamos. O sea, estoy con esta persona, comparto sabiduría, platicamos, pero ya no hay recuerdo de eso. O sea, el día que se va esa persona, ya no existe porque ahora existe mi presente. Y cuando yo aprendo a vivir eso, como lo que decía el Maestro Jesús en una de las tantas claves que dio, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia enseñanza, pues de esa manera no viviríamos tan estancados en el pasado. Y aquí también encontramos, por ejemplo, esa parte de las heridas, ¿no? Y eso es lo mismo, estar viviendo y traduciendo la vida en base a lo que ya viví. Esto hace que no pueda aprender algo nuevo, que viva de manera muy instintiva. Y esta parte del instinto es muy automática. Pasa con los miedos. Las fobias, perdón. Es tanto el miedo
que en cuanto vemos esa cosa que nos causa terror, se activa todo el sistema nervioso, se dispara y en un segundo ya estamos todos alterados, ¿no? Y es algo que pasa en cuestión de segundos. Entonces, por eso es tan importante prestarle tanta atención a este centro, empezarlo a estudiar, e ir borrando esos malos recuerdos que tenemos de alguna mala experiencia, esos traumas, esos dolores. Vean, para empezar, gran trabajo que tenemos trabajando los resentimientos. Todo eso que nos hizo sentir mal, que nos hizo sentir heridos, uno no le toma tanta importancia, hasta llegamos a caer en el autoengaño de decir, yo ya ni tengo resentimientos. Y es una mentira, porque lamentablemente cuando no nos estamos autoobservando, cuando no estamos meditando profundamente todo lo que vivimos, todo lo que nos causa dolor, ahí se queda grabado. Y es cuando hasta pasan las parejas, ¿no? Uno termina una relación, ¿cómo sale uno después de un divorcio, después de una relación de muchos años? Todo lastimado, ¿no? Herido, se siente uno traicionado, mil cosas, ¿no? Y cuando intentas tener una nueva relación, es muy difícil porque ya traes cargando muchos dolores. Entonces, ¿y cómo se desbloquea? ¿Y cómo se desbloquea? Ok, Norma, tu pregunta es, ¿y cómo se desbloquea? Bueno, pues vamos a ver que nosotros cuando empecemos... Ah, perfecto, Norma, muy bien. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy práctico, en la autoobservación constante. Les voy a platicar algo que me pasó. Hace poco tuve una discusión con mi hermana, que en realidad no era discusión, pero yo la interpreté así, porque resulta que yo detecté un trauma que tengo de que de niña me regañaban demasiado. Entonces a mí cuando alguien me levanta la voz, yo ya me altero, o sea, me pongo a la defensiva, me pongo mal. Y muchas veces ustedes saben que hay personas que tienen voz fuerte y no necesariamente están enojadas o simplemente es su carácter. Pero uno en base a sus traumas, pues como que empiezas a percibir la realidad y te sientes atacado. Entonces en mi caso, yo empecé a escudriñarme y en el momento no me di cuenta, pero dije, a ver, ¿por qué me puse tan mal? Y empecé a escudriñar, escudriñar. Y dije, fue el tono de voz. Entonces dije, es que esto viene del instinto, de ese trauma que tengo de que me regañen. No lo tolero. Pero entonces tengo que irle pidiendo muerte a esa sensación instintiva que aprendió erróneamente, que se activa en automático, para irla borrando. Y es con mucha paciencia, es con mucho amor hacia nosotros mismos. ¿Cómo? Madre mía, mátame este dolor, mátame este recuerdo, esta molestia, lo que sea que logremos autoobservar. Y nos concentramos en ese centro. Y vamos a ver cómo paulatinamente vamos dejando de actuar en automático. Es un proceso, pero vale la pena porque vamos a lograr cambios de raíz. Y bueno, entonces este centro está conectado también con el defecto de la codicia. Bueno, vimos la función consciente que es, pasa alguna situación y la borro. Es como, ¿no les ha pasado que ustedes van a alguna reunión o un cafecito con una amistad? Ya salieron de esa reunión y su cabeza sigue pensando en la conversación que tuvieron, ¿no? Entonces, me dijo esto y hasta te ríes de los chistes que hablaron y empiezas como, en ese momento no, o sea, borrarlo, no lo necesito, ya pasó, ya fue, estoy en otro momento y empezar a borrar, 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 borrar. Y esa es la manera en la que desde el presente ya no dejamos que se nos acumulen cosas, ¿sabe? Y lo que ya tenemos acumulado, pues lo vamos autoobservando para irlo también borrando. Pero incorrectamente su función, que es la que graba todo el recuerdo, es a través del deseo. Entonces, uno no desea algo que no ha vivido. Tienes que probarlo para que después lo desees. Entonces, imagínense, por eso está relacionada con el defecto de la codicia, que la codicia es el deseo desmedido.
La codicia no es solamente desear dinero, es el deseo hacia cualquier cosa, el deseo hacia la pareja que tiene mi amiga, el deseo hacia ese carro, esa ropa, lo que sea. Y porque está conectada con esta parte, que también está conectada, ay, es que no viene aquí, pero es el sentido del gusto. Acá está. Fíjense cómo toda esta parte está conectada y me encanta poner este ejemplo. Si yo ahorita les hablo de un platillo que ustedes en la vida han probado y yo les digo, pero es que está buenísimo, es un platillo hindú que sabe así, sabe así, por más que se los platique, pues ustedes no van a sentir deseo porque no lo han probado. Pero el día que lo prueben y les guste, en ese momento, en cuanto lo recuerden, hasta van a empezar a salivar. Y va a haber una codicia de eso que probé, lo quiero volver a repetir y repetir. Y ahí está ahí está el recuerdo de lo que vivimos. Entonces, muchos de esos deseos, si ustedes empiezan a autoobservar, se notan por medio del gusto. Hasta cuando alguien nos parece atractivo o atractiva, empezamos a salivar. Autoobsérvense y van a notar esa parte. Entonces, bueno, para finalizar, si queremos vivir la vida nueva, con ojos nuevos, abiertos al aprendizaje y a la sabiduría, tenemos que borrar lo vivido. Y lo que vivamos, aprenderlo de manera consciente. La conciencia no necesita acumular recuerdos. Ya aprendió, listo, es libre. Bueno, este también maneja la salud del cuerpo físico. Vámonos con el siguiente centro. Bueno, esto ya lo hablé. El centro emocional inferior. Este centro se encuentra a la altura de nuestro ombliguito sobre la columna vertebral. Es inferior porque vamos a ver que existe un centro emocional superior. Este centro maneja lo que es la energía emocional. Vibra con la nota musical mi. Su función es sentir, pero en el sentir sabemos que tenemos emociones positivas y emociones negativas. Como emociones negativas, para saberlas distinguir, son aquellas que nos hacen sentir placer, dolor y rechazo. Emociones positivas son las que nos hacen sentir, las que alimentan nuestra, más bien, las que nos hacen sentir vivos, que tienen que ver con el amor, el servicio. Es difícil en un principio detectar esto porque uno está tan intoxicado de emociones negativas que uno cree que esas son las positivas. Como uno podría decir, es que sentirse enamorado es una emoción positiva, pero uno ve que no es tan positiva. Incluso, bueno, a mí me pasaba cuando estaba adolescente que era una emoción salir al recreo porque ya sabía que me iba a topar al muchacho que me gustaba, ¿no? Ahorita contestamos esa, Norma. Ya sabía que me iba a topar ese muchacho que me gustaba, entonces era una emoción, una adrenalina aquí en el estómago que me llega, o sea, ahí empecé a vivir lo que es la colitis crónica. Me empezó a dar colitis y yo bien chiquita ya traía la panza bien inflamada de las emociones tan negativas que traía aquí. Y ya conforme fui trabajando esa parte, pues ya, o sea, ya dejé de sufrir eso, pero eso me duró muchos años. Entonces uno ve que esa emoción no es tan placentera, ¿no? Como lo que dice Norma. Las emociones que generan placer son negativas. Nosotros tenemos que saber distinguir un placer positivo y un placer negativo, porque es lo que pasa en un noviazgo, ¿no? O en un matrimonio. Uno inicia ese matrimonio, ese proyecto con mucho entusiasmo, con mucho placer, y llega un punto en el que ese placer se desgasta porque estuvo lleno de emociones negativas, placenteras, y al final terminamos hasta sintiendo rechazo por la pareja, ¿no? Sentimos desagrado, ya no queremos ni verlo, su olor nos genera malestar, no queremos que ni nos toque. Entonces, ahí es como podemos detectar que realmente no amábamos a la persona. ¿Por qué? Porque de sentir placer me hizo sentir, me llevó al otro lado del rechazo, ¿no? Entonces, esa sería como una emoción negativa. Pero, por ejemplo,
el placer de sentir amor, amor por alguien, y no solamente por una persona, por un animalito, por la naturaleza, por algún proyecto que yo tenga que me dé brillo a mis ojos. Y saben, como cuando uno está entusiasmado por algo que va a hacer, por una prueba que superó y nos brilla la cara, ¿no? O sea, porque sentimos amor de eso que estamos haciendo, nos sentimos vivos. De hecho, hoy me apareció un reel por ahí que decía que la palabra amor significaba, la A era sin y mor, muerte. Entonces significaba sin muerte. Por lo tanto, la palabra amor es vida, es eso que nos alimenta, que nos llena el alma y que también está relacionado con el servicio, ¿no? Cuando hacemos algo bueno por los demás, cuando somos ese ladrillito que construye la casita del otro, ¿no? Que aportó un poquito. Eso da mucha felicidad al alma y nos hace sentir muy bien. Entonces hay que detectar, porque, por ejemplo, hablando del placer, hay una emoción que nos genera mucho placer y es la del sufrimiento. Y uno dice, ay, claro que no. ¿Cómo? ¿Por qué creen que están llenas las salas de las películas de terror? De gente que le gusta sentir sufrimiento, de ver, de sentir ansiedad, de que algo va a pasar, adrenalina, las telenovelas, ¿por qué se vuelven tan ricos esos proyectos? ¿Por qué generan tanto dinero, perdón, esos proyectos? Las canciones más populares, una vez me tocó escucharlo de Cristian Nodal, que él decía, yo tengo un repertorio de música romántica muy bonito, y no de dolor, o sea, de cosas de bonitas, pero a la gente les gustan las de dolor, las que hablan de duelos, de esas cosas, pues de celos, etcétera. Entonces, esas emociones pues son muy negativas, nos envenenan, nos enferman y hay que irlas detectando. ¿Por qué es importante prestarles mucha atención? Porque las emociones negativas adulteran la realidad, le ponen ese sazón a la vida, a las situaciones, ¿no? Uno, si no fuera tan débil emocionalmente, podría solucionar muy fácilmente todos los problemas de la vida, ¿sale? Pero no, solemos meterle el picante, ¿verdad? El sazón a la situación y es ahí cuando todo se complica. ¿No les ha pasado que se pelean con alguien que quieren mucho y ya después de la pelea dicen, como que creo que exageré, como que creo que fue el calor del momento y hasta se arrepienten de ciertas palabras que dijeron porque lastimaron, porque hicieron un daño y ya es demasiado tarde, ¿no? Ya uno ya soltó el veneno, ya dijo lo que no tenía que decir o incluso esas emociones tan negativas, cómo nos duermen la conciencia, ¿no? Nos dejan de tener un punto de vista más objetivo, como cuando uno está enamorado. Uno enamorado es muy peligroso porque tendemos a ver a las personas de formas que no son, no les vemos los defectos, solo vemos la parte bonita, incluso, ¿no? Ahorita que está tan de moda, no vemos las red flags y ya cuando menos nos damos cuenta, ya estamos metidos en un lugar donde pues corremos peligro, ¿no? Donde no nos va tan bien. Entonces, digamos, yo lo he visto así, ¿eh? Y no por decir, lo he visto en las otras personas, no, por mí. Cuando yo me desequilibro emocionalmente es como si uno fuera un borrachito. Anda uno como un borrachito emocional, adulterando la realidad. Hasta las personas nos dicen, oye, relájate, no estás como que dramatizando la situación, te estás ahogando en un vaso de agua. Y son nuestras emociones que nos hacen ver así la situación. Entonces, hay que prestarle mucho ojo. Equilibrar esta parte nos va a ayudar a ser muy objetivos y más bien meterle emociones positivas a nuestro centro emocional. Está relacionado con el planeta Venus, obviamente, y el sentido del olfato. ¿Por qué? Lo que huelo me hace sentir agrado o desagrado, ¿no? Como cuando huelo un perfume bonito. Luego sonrío. Ay, qué lindo, unas flores. Directamente entra también a la parte cerebral y eso activa sensaciones de placenteras. O cuando huelo algo feo. Luego hago cara de fuchi, ¿no? Ahí está lo emocional.
Está relacionado con el defecto de la lujuria. Igual, uno cree que la lujuria es ese viejo lascivo, morboso, y no, la lujuria son las emociones desequilibradas, la lujuria emocional. Es como, por ejemplo, no es lo mismo que yo les cuente un chisme sin emociones a que yo le meta lujuria, ¿verdad? Si yo les cuento, no, fíjate que a fulanito le engañaron, me enteré que por ahí, a que les diga, no, imagínate que estaba tal y se vistió así, ¿sí me explico? Ya le estoy metiendo lujuria. Eso es importante y lo estoy ahorita como actuando para que ustedes me logren captar que la lujuria no es solamente ese aspecto sexual, sino es esa parte emocional. Y normalmente todos somos muy lujuriosos en ese sentido. Bueno, las emociones más peligrosas es la tristeza, el desánimo, la melancolía. Hay que tener mucho cuidado con esas emociones porque nos pueden llevar a estados muy equivocados de conciencia. Bueno, vámonos ahora con el centro intelectual inferior, que está a la altura de nuestro corazón, igual, sobre la columna vertebral. Y en este centro intelectual, la energía que se maneja, la energía mental, su función es pensar. Y en las funciones del pensamiento está el proyectar, idear, planear, imaginar, recordar, que no son emociones, perdón, son funciones, pero que en la mayoría de los casos y del tiempo las usa el ego. Entonces, ¿quién utiliza ese proyector? El ego. ¿Cómo? Haciéndome imaginar, suponer cosas que no son reales, chismosear a personas, etcétera. Sin embargo, podemos hacer que estas funciones las utilice la conciencia. Porque obviamente hay cosas en la vida que tenemos que organizar, que tenemos que planear. Por ejemplo, la función de imaginar es súper poderosa. Imaginar es ver y crear. Por medio de nuestros pensamientos se está gestando una realidad, ¿no? Eh, hay un ejercicio, bueno, igual no quiero demorarme mucho porque todavía nos faltan algunos aspectos. El defecto que está relacionado con este punto es el orgullo, porque el orgullo no le gusta escuchar. Por eso también está relacionado con el oído. El orgullo del ego, pues él ya todo lo sabe, ¿no? Nada tiene que aprender de afuera, todo lo resuelve. Fíjense, también está en esta parte, ¿por qué? Porque cuando me dicen cosas bonitas, entran cosas lindas en mi oído, me alaban, el orgullo, me siento poderoso, ¿verdad? Me siento bien. Pero cuando me humillan, cuando me dicen cosas que no me parecen, igual entra por el oído y hoy, porque a mí quien se cree y el impacto es en esta parte, ¿no? Miren que aquí hay algo muy interesante. De la calidad de los pensamientos depende la calidad de las obras. Todo lo que hacemos por fuera, primero lo pensamos. Por eso uno tiene que cuidar sus malos pensamientos hacia los demás, porque uno puede estar pensando cosas muy feas de los demás y cuando menos nos demos cuenta, vamos a sacar un comentario venenoso, vamos a herir, vamos a lastimar, porque posteriormente ya lo estábamos pensando, ¿no? Igual nuestra vida, si yo tengo un autoconcepto negativo de mí mismo, pues evidentemente voy a proyectar y mi vida va a ser eso, ese mal pensamiento que tengo de mí. Entonces, la verdad, cuidar este centro es sumamente importante porque nos va a permitir conectar con eso que se llama la intuición y el saber escuchar al corazón. No por nada está cerquita del corazón este centro, porque el corazón nos está marcando el presente, el no pensar, que sería una de las grandes capacidades que podríamos desarrollar. No pensar, saber escuchar al corazón. Uno dice, ay, no, pues ni que estuviera, no voy a ser un tonto si no pienso. El problema del pensamiento y de lo que les decía de las funciones es que las usa el ego. Entonces, cuando las usa el ego, definitivamente que sí nos hace más inferiores. Ay, permítanme tantito que
Tengo que conectar la compu. Sí nos hace, pues, más inferiores, ¿no? Listo. Entonces, cuando dejamos de pensar, dejamos que el ego use nuestro centro, vamos a ver que la conciencia va a ser la que va a tomar el mando y ahora sí, vamos a tener pensamientos conscientes y muy diferentes. Bien, vámonos al último centro de los inferiores, que es el centro motor. El centro motor se encuentra a la altura de la laringe. Maneja todo lo que son nuestros actos. Su energía es motriz. Su función es hacer. ¿Cómo se ve esto reflejado? Por palabras, obras y omisiones. Es el terreno de los hechos. Sin embargo, este centro se vuelve muy mecánico. Él aprende a hacer las cosas una vez y de ahí en adelante todo lo automatiza. Se dice que el ser humano hace, sí, o sea, digamos que ve las cosas una primera vez y de ahí nunca más las vuelve a observar. Nos pasa, ¿no? Como cuando uno aprende a manejar. Esa primera vez estamos súper atentos al volante, es más, no podemos ni siquiera aprender música porque eso nos distrae, ¿no? Y tenemos que estar como que focus ahí. Pero conforme vamos dominando el manejar, pues ya podemos poner música, ya podemos hasta maquillarnos las mujeres, ir platicando y haciendo muchas cosas a la vez. Que uno podría decir, wow, tú puedes hacer muchas cosas a la vez, eso es una gran capacidad, pero no es tan bueno porque en realidad no le estamos prestando atención a todo. Como cuando uno ve el celular y escuchas a alguien, no se puede. O sea, ¿estás en una cosa o estás en la otra? Y por eso es que luego tenemos problemas de memoria, no nos acordamos de cosas, perdemos dinero, perdemos las cosas, porque realmente no estamos ahí. Incluso les digo algo, la verdad, teniendo conciencia de esta parte y autoobservándola en uno, nos vamos a dar cuenta que estamos vivos de milagro. O sea, de milagro estamos vivos, porque todas las personas en lo general están en automático. Imagínense un chofer de autobús, él va manejando, peleando con música bien alta y no le interesa que trae un montón de vidas ahí, ¿no? Añádale que si traemos problemas de alguna preocupación, algún problema que hayamos tenido con nuestra pareja, lo que sea, podemos hasta matarnos, ¿no? O sea, en una situación de descuido. Entonces, es bien importante, bueno, no sé si han visto ese programa de, ya es viejito, es un programa que pasaban de Mil Maneras de Morir y eran formas muy absurdas en las que literal, o sea, una persona nada más estar en su casa se podía morir por una tontería. Entonces, y es por esa parte, ¿no? O sea, porque estamos bien desconectados de nuestro cuerpo, de cuando caminamos, de cuando respiramos, cuando tomamos agua, comemos. Entonces es importante que le volvamos a prestar atención a esas actividades que según nosotros ya sabemos hacer. Ay, ¿qué atención le voy a poner a barrer? Pues ni que estuviera tonto si ya lo sé hacer. Préstenle atención. Vamos a ver que cuando le prestamos atención a esas actividades sencillas, algo en la conciencia se activa y mejoramos nuestro hacer. Bueno, está relacionado con el efecto de la ira, porque en la ira está el mal uso de la fuerza. Volvemos a lo mismo. La ira no es solo una persona que está gritando en la calle y que tiene un mal temperamento. La ira, por ejemplo, también es cuando estamos tensos, porque esto está generando un mal uso de fuerza. La ira también es cuando nos sobreexplotamos, nos sobreexigimos, debemos trabajar más, dormir menos. Eso es ira hacia el cuerpo físico. Un pequeño desequilibrio, por ejemplo, no es lo mismo hacer 2 horas de ejercicio a lo mejor que hacen sentir bien a mi cuerpo, hacer 4 horas, ¿no? Estar ahí súper obsesionada haciendo ejercicio, no comer, alimentarme mal, es ira, la impaciencia es ira, la neurosis, o sea, la ira tiene muchas facetas, ¿sale? No es solamente una. Bueno, pero esta frase lo describe muy bien, el mal uso de la fuerza. Ahora,
Está conectado con el sentido de la vista, porque lo que observamos normalmente es lo que nos activa la ira. Como les digo, bueno, siempre pongo este ejemplo. No es lo mismo que yo les cuente una noticia de Siria, de lo que está pasando con las guerras, que ustedes lo escuchen. Puede que sí les moleste, pero no es lo mismo a que ustedes lo vean. O sea, que veamos a los niños ensangrentados y todo eso, ¿verdad? Eso sí ya activa una frustración y un coraje de decir, esto es injusto, ¿no? Yo quisiera hacer algo, una impotencia. Entonces, por eso es que también justo cuando la ira nos invade, nos ciega, ¿no? Y dicen, es que, no sé, en un momento de ira puedo yo llegar a hacer cosas que, o sea, por eso les digo que a veces sí las emociones tienen mucho que ver con estar como anestesiados, como no en nuestros cinco sentidos, porque hacemos cosas muy peligrosas, pues, que atentan con la vida de los demás y con la de nosotros. Entonces, la ira, por ejemplo, es uno de los defectos que más fuerza y energía nos dan. Uno saca, no sé, o sea, saca una energía que sin ira no tendrías, pues. No sé si ustedes lo han observado con eso. A mí yo lo he observado conmigo y comenta Norma. Es por eso que muchas veces de la noche a la mañana vemos que cambia nuestra vista y necesitamos lentes físicamente. Cuando es tan fuerte la ira, te llega a cegar en momentos. Mira, Norma, que es cierto, o sea, que no quisiera generalizar, pero sí tiene que ver también esa parte. Si tenemos problemas de la vista, pudiéramos observar si está relacionado con nuestra ira, alguna frustración, algo que estemos ahí conteniendo, ¿no? Porque como les digo, yo he caído en el error de decir, no, yo casi no tengo problemas con la ira, porque es uno de los defectos que digamos que casi no se me nota, pero no, yo mejor ya ni digo nada porque claro que tengo ira, solamente que se me mueven otros aspectos o no es tan obvia. Pero cuando uno va reconociendo y diciendo, a ver, por algo tengo estos problemas físicos, ¿no? Vamos a escarbarle a ver si es cierto. Qué bueno que lo mencionas, Norma, muy buen aporte. Em, entonces, pues bueno, otra parte muy interesante que maneja este centro es que maneja nuestra voluntad. ¿Quién maneja la voluntad? ¿El ego o la conciencia? Hay que autoobservar esa parte, porque cuando nuestra voluntad está manejada por nuestro ego, pues es cuando perdemos, o sea, toda nuestra energía, nuestras capacidades motrices, pues son utilizados de manera mecánica, ¿no? Bueno, ahora de aquí hacia abajo son los centros que tenemos que trabajar, es nuestra chamba, ¿sale? Que ahorita al final vamos a ver cuál es la práctica que vamos a hacer diariamente para equilibrarlos. Pero de aquí hacia arriba son centros que ya están equilibrados. Aquí ya no tenemos que hacer nada más que aprender a conectarnos con ellos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cuando logremos equilibrar estos mejor, vamos a poder conectarnos con las partes superiores que están aquí. Estos son nuestros cielos internos. Bueno, vamos a ver que el primero es el centro emocional superior que está en nuestra glándula pituitaria. En esta glándula pituitaria se maneja lo que es la energía de la conciencia. Es una energía inagotable, nunca se termina. Su función consciente es juzgar. Aquí nuestras cejitas representan una balanza. Esta balanza es el buen juicio. El buen juicio no se hace, bueno, de hecho sí se podría hacer hacia los demás, pero cuando lo practicáramos hacia nosotros primero, es decir, cuando nosotros somos críticos con nosotros primero, o sea, nos ejercemos un juicio de decir, sé enjuiciar mis defectos, sé autoobservarme, sé separar mi ego, sé reflexionar, tengo la capacidad de observarme separando mi ego. Se le llama, bueno, puede parecer un poco contradictorio, pero sí se utiliza la palabra juzgar, porque la palabra juzgar viene del juicio y viene de la justicia, no de los juicios que conocemos,
por el chisme, por la cizaña. No, o sea, esos son por los defectos que son muy buenos para andar metiéndose en la vida de los demás. No nos referimos a esos juicios, sino a la justicia real de la conciencia. Entonces, esa parte es la que se va a ir desarrollando aquí. Su defecto es la gula, porque la gula no es una persona gordita que le gusta comer mucho, no. La gula es el desequilibrio de algo. Cuando yo hablo de más, ya es gula. Cuando yo hablo de menos, también es gula. O sea, cualquier desequilibrio o cuando yo no como, es gula, por ejemplo. Y está relacionada con, perdón, su sentido es la autoobservación, el sexto sentido. Tiene lo que es la clarividencia interior, que es la capacidad de observar todo el mundo interior. Y también una capacidad padrísima que es la de medir efectos. Es decir, antes de hacer algo, si yo aprendo a activar esta parte, tengo la capacidad de ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Una palabra. Si yo pronuncio eso puede afectar a esta persona. Y después esa persona le puede decir a tal persona. Y ese efecto dominó, ¿no? Que también no solemos hacer. Andamos ahí hablando por hablar, diciendo, sin darnos cuenta de la repercusión de nuestras acciones, ¿no? Entonces, esa función a mí me parece muy padre que la podamos utilizar y pues nos va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Bueno, el último centro que vamos a estudiar es el centro intelectual superior. Este centro se encuentra en la glándula pineal y tiene la energía del espíritu puro, una energía también inagotable. Su función es el saber, la sabiduría. No sé si han visto en las caricaturas que se les prendía el foquito a los personajes, ¿no? Cuando encontraban, ay, ya sé qué voy a hacer, el acierto, la luz, la iluminación. Esa parte se encuentra aquí, ¿sale? Está relacionada con el defecto de la envidia. ¿Por qué? Porque no, ahorita vamos con esa reflexión. Miren, uno no envidia lo que nos conoce o lo que no sabe. Podemos sonreírle muy amablemente a alguien y conforme vamos sabiendo de su vida, nos va diciendo, no, pues que tengo un muy buen esposo, que me va muy bien, no sé qué, no sé qué. Y ya entonces empezamos a sentir envidia. Y ustedes pueden decir, pueden ver la envidia como esa persona cizañosa que quiere hacerle el mal, pero no, la envidia puede ser hasta el simple deseo de tener lo que esa persona tiene, como cuando uno va a ver una película y te enamoras de la protagonista porque es muy bonita y entonces ya te vistes como la protagonista, ¿no? Ya te peinas el pelo como ella porque quieres parecerte a ella. Entonces la imitación es envidia, ¿sale? Y es así como nosotros vamos viendo las distintas caras de los defectos y abriéndonos a verlos, pues sí, más ampliamente. La envidia es falta de sabiduría, porque tristemente mm, envidiamos, pero hay ignorancia en esa envidia porque no sabemos lo que tuvo que hacer esa persona para lograr lo que tiene. Nada de lo que tenemos es día gratis. Todo, de una u otra manera, no lo ganamos, ya sea en esta vida o en otra vida. Por lo tanto, cuando tenemos esa sabiduría completa, ya no envidiamos. Y yo los invito y nos invito a mí también a practicarla. Es decir, cuando sintamos envidia, porque es de humanos, no vamos a negar que todos hemos sentido envidia, tratemos de ver más allá. ¿Cómo le hizo esa persona para lograrlo? ¿Qué obstáculos tuvo que pasar? ¿Saben? Y eso nos va a ayudar a despertar ese sentimiento de filantropía, que es el gusto porque esa persona le vaya bien. Hay personas que les da tanto miedo platicar sus logros porque tienen miedo a despertar envidia, porque sabemos que la envidia es mala vibra, pues nos tumban los proyectos, pasan cosas, pero si trabajáramos eso, no, nos podríamos ayudar demasiado y podríamos aprender mucho de la envidia, porque la envidia también nos trae mucha sabiduría. Este, mm, mm,
Nos pregunta Norma, una pregunta. Tengo la teoría que con la meditación se puede equilibrar todos esos centros hasta el sexual, porque cuando llegas a una elevación tan grande puedes sentir ese éxtasis como el sexual. Eso creo, no sé si está en lo correcto. Bueno, vamos a ver que el equilibrio de los centros sí se puede complementar con una meditación, porque a veces uno el hecho de cerrar los ojitos y autoobservar sus centros e ir como eliminando esos defectos, pues claro que puede lograr un equilibrio en el momento. Pero la idea es que uno lo intente hacer todo el día, o sea, a lo largo de todo el día estar como en esa meditación, porque vamos a estar adentro, cuando converso, cuando platico, cuando camino, o sea, porque es ahí cuando se desgasta la energía. Entonces, es en el día a día donde vamos a aprender a ahorrarla justamente. Bueno, ya, ahora sí, para terminar, el estado actual de los 7 centros. En todos los seres humanos se encuentran desequilibrados, ya que es muy rara la persona que esté interesada en trabajar sobre sí misma, que realmente está haciendo un trabajo agudo de autoobservación y de ir eliminando sus defectos. Bueno, pero ¿cómo se hace la recarga de todas estas energías? Resulta que cuando nosotros nos vamos a dormir, el centro instintivo se encarga de recargarles energías a cada uno de los centros. Recordemos, cada centro maneja su propia energía, no es la misma para todos, pero al centro sexual le da más recarga porque el centro sexual es el que crea. Entonces ese siempre va a estar bien recargado. Esto nos trae una doble responsabilidad porque resulta que la energía sexual siempre se debe de usar a partir de que tenemos una cierta edad, que es en la adolescencia cuando la energía sexual se activa. Entonces ahí ya tenemos la responsabilidad de usarla, porque si no la usamos, pues la desperdiciamos, ¿no? Y se pierde por muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es por los sueños húmedos. En caso de que no tengamos pareja o de que no la estemos utilizando, pues se pierde por las poluciones nocturnas. Esto no quiere decir que forzosamente necesitemos pareja para usar la energía sexual, porque hay una práctica que se llama sublimación de la energía, que se hace cuando uno está soltero y de esa manera se sube la energía para que no se desperdicie. Bueno, vamos a ver que conforme va pasando el día, ¿qué pasa? Si no nos autoobservamos, cada pensamiento que estoy teniendo, pues va chupando energía, porque los defectos se alimentan de esa energía. Entonces, si yo estoy piense y piense y piense y además tengo una preocupación, pues imagínense cómo va a estar todo loco ahí mi centro intelectual. Si esta energía se llega a agotar y resulta que esta energía se agota a las 5 de la tarde y yo me tengo que ir a dormir hasta las 10 de la noche, pues el centro dice, pues yo tengo que seguir trabajando. Entonces le roba energía al centro sexual y empieza a trabajar con energía más pesada. Ahí es cuando inicia el desequilibrio. Pasa lo mismo con el centro motor. Hablo de más, hago ejercicio de más, trabajo, etcétera. Este centro se desgasta y le roba energía al centro sexual. Lo mismo con el centro emocional. Si estoy todo el día siente y siente y siente emociones negativas, se desgasta y usa del centro sexual. ¿Qué pasa? Que se vuelve todo un cochinero porque empiezan a trabajar con energías más pesadas y a mí me ha pasado que cuando uno tiene un día muy pesado y tienes que seguir despierto, pues ya te empiezas a actuar raro, ¿no? O sea, ya no coordinas tus palabras, te sientes muy pesado, porque ya tus energías están completamente un cochinero por dentro, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que nosotros no nos damos cuenta de esto. O sea, de esta sociedad interna que tenemos. Y cuando llegamos a la casa, aparte, como no tenemos un conocimiento de una sexualidad superior, como la energía está muy contaminada, también el centro sexual suele activarse en lo inferior. Entonces busca limpiarse. Nos va a incitar a que derramemos la energía, bueno, ya sea con estas malas prácticas que son la masturbación, que es la lascivia, ver
contenido pornográfico, y pues de esa manera pues se va a vaciar todos los centros energéticos. Y pues toda esa energía, ¿para qué sirvió? Para alimentar a nuestro ego de manera inconsciente, nos está acabando la salud también, y pues nada nuevo se puede crear, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Que hagamos lo opuesto. Entonces vamos equilibrando nuestros centros. ¿Cómo? Con este maravilloso cuadro, que es el cuadro de la rectitud, y que conforme lo vayamos usando también vamos a lograr una coherencia, que es una de las capacidades más difíciles de desarrollar por todos los defectos que tenemos, y es el recto pensar, recto sentir, recto hablar y recto obrar. Todo este cuadro se sostiene por la autoobservación. Entonces, ya tengo conocimiento de esto. En mi día a día voy vigilando mis centros. ¿Dónde sentí ese enojo? Aquí. Ah, ok. ¿Este enojo, esta emoción, es de mi ser o es de un yo? Esa va a ser la pregunta. ¿Es de mi ser o es de un yo? No, pues me hace sentir incómodo, estoy pensando cosas muy negativas. Ah, ok, entonces es de mi ego. Madre mía, elimíname esa sensación, ese pensamiento. Recto sentir. Estoy sintiendo, como les digo, enojo, tristeza. ¿Este sentimiento es de mi ser o es de un yo? No, pues es de un yo. Madre mía, mátame esta emoción. Estoy actuando de manera mecánica, resulta que me tomo el agua y ni siquiera la siento, hasta me ahogué. Ah, ok. Entonces estoy en automático. Madre mía, mátame esta mecanicidad. Recto hablar, como que ya estoy hablando de más, lo que estoy hablando no es constructivo. Madre mía, mátame esto que estoy diciendo, elimíname estas ganas de decir algo que no sirve. Entonces, cuando uno empieza a hacer esta práctica en el día a día, de instante en instante, nos vamos a dar cuenta que son muy poquitas las cosas en verdad que realmente son constructivas para nosotros, para los demás, que normalmente pensamos cosas que no son útiles, sentimos cosas que no nos hacen bien, hacemos y hablamos igual. Entonces, es muy importante iniciemos este trabajo porque esta parte es el fundamento de todo lo demás. Si no aprendemos a equilibrar nuestras energías, realmente no vamos a poder dar pasos, no vamos a poder avanzar más. ¿Qué significa esto? Cerrarle el suministro de energía, de alimento a nuestros defectos, quitarles el alimento, o sea, que ellos dejen de crecer por medio de nuestros pensamientos. Es como un pesimismo. Si uno alimenta ese sentimiento de que no puedes, no eres capaz, sigues creando esa idea, pues en algún punto esa idea ahora mezcla la emoción. La emoción es fuego, el pensamiento es aire. Mezcla esos dos elementos. ¿Qué va a pasar? Un incendio interior. Y al rato vamos a andar con una depresión, vamos a andar ansiosos, vamos a andar que no nos queremos ni levantar de la cama. Y es a partir de ese pensamiento que no supe cortar a tiempo. Entonces, es estar bien pilas porque donde corremos más peligro no es afuera, es adentro. Ninguna persona, ningún agente externo puede hacerme tanto daño como yo mismo. Entonces, este trabajo empieza de aquí hacia adentro, ¿vale? Y pues les dejé esa reflexión en un PDF, que es un librito práctico, que es la reflexión de Sócrates, que también nos ayudaba en este aspecto, que es el útil, justo y verdadero. Eso nos va a ayudar a ser muy autorreflexivos con nosotros mismos. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, el filtro del útil. Empiezo a ver mis pensamientos y digo, Frida, ¿esto es útil? La verdad, no. Entonces, ¿sabes qué? No me sirve. Lo elimino, eso no está pasando, no es importante. Entonces, uno le quita valor a ese pensamiento y le pides a la Madre Divina, ahora sí, elimínalo. Este sentimiento igual, es justo que yo me esté dando esta calidad de vida con esta tristeza, es justo que yo me esté enfermando con este veneno del enojo. No, yo me merezco una buena calidad de vida, vivir lo mejor posible, lo más recto, lo más feliz, lo más coherente. A la fregada esa emoción.
Sí me explico, pero necesito confrontarme porque si no me confronto, no, pues los yoes y los malos pensamientos se dejan ir dentro de nosotros y pues nos perjudican mucho, ¿verdad? Hablando de los sueños, que fue el tema anterior que vimos, ¿cómo vemos el avance de la limpieza de nuestra energía? Miren, cuando estos centros están muy desequilibrados, solemos soñar con agua muy turbia, agua que está muy tempestuosa o muy sucia. Esto quiere decir que nuestros centros están muy contaminados, que hay que equilibrarlos. Es un tipcito, pero en sí lo vamos a notar también en el día a día, que nos vamos a sentir con más energía, más concentrados y muchas cosas interesantes que no solo estaría padre que yo se las diga, sino que ustedes me compartan cómo se sintieron después de practicar esta parte, ¿sale? Y listo, pues al poner en práctica esta estrategia se iniciará el ahorro de energía y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, crear también los cuerpos existenciales del ser y hacer un buen trabajo en la suprasexualidad, ¿vale? Listo, pues no sé si tengan alguna duda, quieran hacer un comentario, adelante. Pueden prender sus micrófonos o pueden dejar comentarios también. Entonces, en relación a la preguntita que hizo Norma, eh, hay una práctica que deberíamos de agregar más en nuestro día a día, porque ustedes saben que los días muchas veces pasan muy rápido. Las situaciones a veces nos sobrepasan en cuestión emocional, nos generan un impacto psicológico. Entonces, a veces es bueno darse espacios de cerrar nuestros ojos, o sea, quedarnos quietecitos, cerrar nuestros ojos y aquietar nuestra mente, ¿no? Autoobservarnos, ir pidiendo muerte, aunque sean 5 minutos. Miren, esos 5 minutos van a ser de gran valor para poder continuar. Pero a veces hay una fuerza que nos hace como no, tú sigue, acelerado, avanza. Y el no darnos esos espacios, pues nos está limitando y nos perjudica, ¿no? Internamente. Entonces sí es bueno darse esos pequeños espacios en el día y no dejarse de autoobservar. Es algo muy importante. ¿Sale? Pues bueno, veo que no tienen dudas. Igual también, si quieren hacer un comentario, también bienvenido.